Hola a todos, mi nombre es Yader José Ibarra, soy el administrador de este canal Católica Sapiencia. En esta ocasión quisiera hacer una respuesta a nuestro hermano en Cristo, Rigoberto Hidalgo, quien últimamente ha hecho una serie de declaraciones de manifestaciones en contra de nuestra fe católica. Y como católicos es importante que demos una respuesta a esas declaraciones, a esas afirmaciones que yo considero incorrectas, equivocadas y que no tienen ningún fundamento sólido. El hermano Rigoberto Hidalgo se ha desempeñado realizando una labor teísta apologética, de la apologética cristiana teísta, y muy pocas veces lo hemos visto meterse en estas controversias, en estos debates denominacionales, doctrinales sobre catolicismo y protestantismo. Pero como digo, recientemente se ha hecho público un video, un debate en el que Rigoberto hace declaraciones en contra de la fe católica en una discusión con nuestro hermano católico Hugo Ariza. No es normal en él, o al menos yo no lo considero así, porque llevo un cierto tiempo viendo sus videos, consumiendo, digamos, su contenido, porque también me interesa esta área de la apologética ateísta contra ateos. He seguido de cierta manera sus videos, su trabajo público. No es normal que él haga esas declaraciones, por lo menos respecto de lo que yo he visto. Hablo simplemente desde mi apreciación y desde mi experiencia personal. Ahora, si nuestro amigo Rigoberto ha hecho en algunas otras ocasiones declaraciones en contra de la fe católica, o se ha metido en esos debates soteriológicos, doctrinales, de la fe católica o del protestantismo y demás debates de ese tipo, lo ignoro totalmente. Pero hablemos entonces por lo que ahora hemos visto en sus recientes declaraciones, en este video del canal de Hugo Ariza. Bueno, entonces escuchemos un poco estas declaraciones, reproduciremos el debate, la discusión que se dio entre nuestro hermano Rigoberto y Hugo Ariza. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Para comenzar, quiero decir que, bueno, nos sorprende a todos, ¿no es cierto?, que Rigoberto haya entrado en el directo, en el debate, en esa conversación o debate que estaba teniendo Hugo Ariza con Edgar Pacheco y Néstor Díaz, que de pronto haga esa manifestación y entre de cierta manera arremetiendo contra Hugo Ariza y contra la fe católica. Yo creo que, bueno, esto de cierta manera estaba un poco premeditado, es decir, ya estaba planeado con antelación que él iba a entrar a ese directo a hacerle este cuestionamiento para tal vez agarrarlo de sorpresa a nuestro hermano Hugo, sorprenderlo con una pregunta de filosofía sobre el tema de la infalibilidad papal. Yo ciertamente, bueno, desconozco cuál es la relación que tiene nuestro hermano Rigoberto con Hugo. No sé si en anteriores ocasiones habrán tenido alguna controversia, alguna diferencia, algún enfrentamiento de ideas. Lo desconozco totalmente. Pero escuchemos lo que nos dice acá nuestro amigo Rigoberto. Comienza entonces preguntándole sobre bueno, la distinción entre acto y potencia, etcétera. Bueno, vamos a escuchar un poco entonces lo que nos dice. Escuchamos. Estoy preguntando, es una pregunta muy rápida porque igualmente tengo un minuto porque Néstor recién me envió esto. Pero argumenta, dilo tranquilo, relájate. Dime, ¿el Papa tiene potencialidad? Eso es lo que le pregunta a Hugo. ¿El Papa tiene potencialidad? Pero, comenta, ¿qué me quieres decir? Acto y potencia. Pero por eso dime a qué quieres llegar, o sea, no te entiendo. Me dice que no te pongas nervioso, pero entras así como que no nos conocemos. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Me causa un poco de gracia, ¿no? Lo que dice Hugo, porque dice, entras así como si nada, como si nos conociéramos, entra a hacerle un cuestionamiento o un enfrentamiento, ¿no? De esta manera. Luego le pregunta si el Papa tiene potencialidad, si está compuesto de acto y potencia. ¿Existe la mutabilidad del Papa?
Eso es lo que yo digo, mira, o sea, ¿existe la estábamos hablando, mutabilidad yo sabía que si entraban más en el personas, Papa? realmente se iba a poder ir todo, habíamos hablado. Mira, yo solo tengo un minuto, es una pregunta muy sencilla. Pero ¿Tiene dilo, potencialidad? di lo que quieras decir, di lo que quieras decir. ¿Tiene potencialidad el Papa, sí o no? Pero di lo que quieras decir, campeón. Ok, el Papa es una persona la cual está regido mediante las 4 fuerzas fundamentales y existe una mutabilidad en su cuerpo, ¿sí o no? Bueno, básicamente le está preguntando si el Papa es una criatura, si el Papa tiene mutabilidad, si el Papa está compuesto de acto y potencia, de ser y esencia. ¿Y qué? ¿Pero a qué quieres llegar? Eso es lo que La quieres mutabilidad del Papa existe, sí o no, en su cuerpo, en su ser. Estoy hablándole del principio. Sí, Estoy hablando de... ¿pero a qué quieres llegar? Estoy diciendo que si existe una potencialidad, sí o no. ¿Pero qué con eso? O sea, que independientemente qué pasa con eso. Ok, déjame hacer el desenlace. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Pero cuéntame. O sea, que El hermano Rigo insiste en la pregunta de si el Papa tiene potencialidad, de si está compuesto por acto y potencia, si el Papa tiene potencialidad, si pasa la potencia al acto. Hugo le responde, bueno, dime entonces a qué va esa pregunta, dime de qué manera es importante esa pregunta en el tema que nosotros estamos tratando. Además de que entras así de la nada a cuestionarme eso, a preguntar sobre el tema del acto y la potencia, de si el Papa es una criatura o no es una criatura. Eso cómo es relevante. ¿A qué va esa pregunta? ¿Cuál es el punto? Yo creo que, bueno, la pregunta de Hugo es acertada, ¿no? Porque si una persona entra con esos cuestionamientos de pronto y hace esas afirmaciones, bueno, la verdad es que no se entiende. No se entiende, por lo menos de forma inmediata, cuál es su punto, a qué quiere llegar con eso. Seguiremos escuchando y vamos a ver cómo el hermano Rigo realmente no entiende lo que es la infalibilidad y tampoco entiende a Santo Tomás de Aquino. No entiende de la filosofía más básica, lo cual es curioso e irónico porque Rigo se dedica a la filosofía, es decir, tiene cierta experiencia en la filosofía, ha debatido con ateos, está en constante interacción con estos temas de la filosofía, de la apologética, pero creo entonces que esto es muestra de que conocer de apologética no quiere decir necesariamente conocer, saber, entender de filosofía o de la buena filosofía. Demostraremos cómo el propio Santo Tomás sostiene que el Papa es infalible, es decir, sostiene el dogma de la Iglesia Católica de que el Papa es infalible. No podría ser de otra manera, siendo que Santo Tomás es doctor común y universal de la Iglesia Católica, y por lo tanto no puede haber una contradicción entre lo que cree, lo que enseña Santo Tomás y lo que enseña la Iglesia. Por lo tanto, se hace irrelevante, muy extraño sostener conceptos propios de la filosofía tomista o aristotélica, como si estos conceptos filosóficos, metafísicos, fueran en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. En todo caso, es un completo malentendido de lo que enseñamos nosotros desde el catolicismo, en particular de lo que enseña el dogma definido por la Iglesia, de la infalibilidad pontificia. Sigamos entonces escuchando. ¿Qué pasa si la tiene? ¿Cuál es el problema? Mucho problema. Nada más dime, ¿estás de acuerdo con que el Papa tenga potencialidad, sí o no? Sí, por supuesto. ¿Qué problema si la tiene? ¿Cuál es el No problema? sabe responder, ¿tiene potencialidad, sí o no? Pero, ¿cuál es el problema de que el Papa tenga potencialidad o no tenga Es una potencialidad? pregunta muy sencilla, muy puntual. Pero te estoy diciendo que me llamo Rigoberto, sí, me llamo Rigoberto. ¿Tiene ¿qué problema si potencialidad? la tiene? Pero ¿qué problema si la tiene? ¿Tiene potencialidad, sí o no? Nieto, ¿qué problema si la tiene? Porque Él te dijo que sí, ya. Pero ya le respondí como 15 veces, campeón. Dale. Cuéntame. Ok, el problema es que el acto puro, como tal, es el único cuya ser en esencia y es su existencia actual sin mezcla de potencia. Entonces, el problema es epistémico. Todo lo que tiene potencia tiene posibilidad de desviación. El Papa tiene potencialidad de desviación, por lo tanto, posee infalibilidad ontológica. No la posee. En ese sentido, la infalibilidad exige necesidad ontológica y si tiene potencia implica una contingencia. El argumento de nuestro hermano Rigo es básicamente sostener que como el Papa es una criatura, el Papa tiene potencias, el Papa no puede ser infalible porque solo Dios es infalible.
Ese es el gran argumento de nuestro hermano Rigo. Premisa 1. Solo a Dios le corresponde el concepto de infalibilidad. Premisa número 2. Si el Papa es infalible, entonces el Papa es Dios. Premisa número 3. El Papa no es Dios. Premisa número 4. El Papa no puede ser infalible. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a este argumento? Podemos decir muchas cosas, comenzando con que Santo Tomás sostenía el dogma de la infalibilidad. Y sí, bajo los términos filosóficos también, además de los términos teológicos y bíblicos. Hace falta ir simplemente a este tratado de Santo Tomás de Aquino que se llama, y dice Santo Tomás en el capítulo 34, se pregunta, ¿y tiene la plenitud de la potestad en la Iglesia? Refiriéndose al Papa, refiriéndose al Sumo Pontífice. Y dice lo siguiente, también se contiene en las autoridades de los dichos doctores que el romano pontífice tiene la plenitud de la potestad en la Iglesia. Así dice Cirilo, patriarca de Alejandría, en el libro de los tesoros, así como Cristo recibió del Padre la jefatura y el reinado de la Iglesia de los gentiles y de Israel, superando todo principado y potestad y sobre todo lo que existe, para que a su plena potestad se arrodille todo lo existente. Así también comunicó esa misma potestad a Pedro y a sus sucesores. Creo que es muy importante que veamos este concepto, ¿no?, de comunicar, porque más adelante va a hablar sobre la doctrina de la participación. Más exactamente Hugo Ariza va a hacer el señalamiento de que nosotros creemos en la infalibilidad del Papa simplemente como una participación, ¿no?, de la infalibilidad divina, como una participación en esa eterna esencia y naturaleza de Dios, que es totalmente inmutable. Pero no es que digamos que el Papa es infalible como Dios. El hermano Rigo ciertamente no entiende esa diferencia, y lo que él va a hacer es básicamente pretender afirmar o argumentar que como Dios es infalible, el único ser al cual nosotros podemos adjudicarle infalibilidad, y luego el católico va a decir que el Papa es infalible, entonces es algo incorrecto, algo equivocado, porque si solo Dios es infalible, entonces, ninguna otra criatura podría ser infalible, ¿no es cierto? Lo vemos como Santo Tomás aquí en este tratado, repito, tratado contra los errores de los griegos, como Santo Tomás dice que Cristo recibió del Padre la jefatura y el reinado de la Iglesia de los gentiles de Israel, superando todo principado y potestad sobre todo lo que existe. Es decir, está hablando de una autoridad máxima absoluta. ¿Para qué? Para que a su plena potestad se arrodille todo lo existente. Así también comunicó, es decir, participó. Eso quiere decir comunicar. Participó esa misma potestad a Pedro y a sus sucesores. Es decir, está hablando también de la sucesión apostólica, en la cual todos los sumos pontífices, todos los papas, tienen esa infalibilidad, en virtud de que Cristo comunicó y dejó su potestad a los sucesores de Pedro. Lo está enseñando con mucha claridad aquí Santo Tomás de Aquino, el doctor común y universal de la Iglesia. Lo curioso es que después Rigoberto va a preguntarle, ¿entiendes qué es participación? Defíneme lo que es la participación. Pero la doctrina de la participación tiene su principal fundamento en el propio Santo Tomás. Véase el tomismo intensivo, véase este desarrollo que la academia actual se llama tomismo intensivo. Creo que los protestantes a este respecto podrían ir y preguntarle a Jonathan Ramos, que es el filósofo que entiende un poco más de estas cuestiones, el protestante que entiende más de filosofía. Creo que él no estaría de acuerdo con Rigo, al menos esa es mi impresión, suponiendo que Jonathan conoce
la doctrina tomista del ser y la participación que podemos, ver en el padre Cornelio Fabro. En general, de toda esta doctrina desarrollada por la tradición del tomismo intensivo a partir del siglo XX. A ver, Santo Tomás es el principal fundador de esta doctrina filosófica de la participación, y Santo Tomás era un católico. Santo Tomás es católico. ¿Cómo me vas a decir que no conoces mi argumento en contra de la infalibilidad papal porque desconoces la doctrina de la participación? Como queriendo decir que, la infalibilidad se refuta sencillito, profundizando en la doctrina de la participación o usando el concepto de participación. No tiene mucho sentido. O el propio Santo Tomás no estaba entendiendo lo que él mismo decía, o nuestro hermano Rigoberto simplemente está muy equivocado en sus aseveraciones, en sus afirmaciones. Ya vamos a explicar un poco mejor sobre la doctrina de la participación, que entiende Santo Tomás por participación, y cómo podemos aplicarlo al dogma de la infalibilidad pontificia, es decir, cómo de hecho ver sobre el tema de la participación nos ayuda a nosotros a fundamentar el dogma de la infalibilidad papal, porque en efecto, como ya muy bien lo explicó Hugo en su respuesta a Rigo, nosotros no estamos diciendo de ninguna manera que el Papa tiene la infalibilidad que tiene Dios, que el Papa tiene esa cierta inmutabilidad en su juicio, en sus decretos de fe y moral, como lo tendría Dios, por ejemplo. No, de ninguna manera, nosotros no estamos diciendo eso. Eso sería simplemente hacer una tergiversación de lo que verdaderamente enseña la Iglesia Católica con el dogma. Me pregunto si Rigoberto alguna vez leyó sobre lo que implica el dogma. Realmente no estoy muy seguro de eso. Pero le vamos a dar el beneficio de la duda y simplemente diremos que se ha equivocado o que no lo ha entendido correctamente. Sigue diciendo Santo Tomás, y Crisóstomo dice en respuesta a consultas de los búlgaros, hablando como por la persona de Cristo. Te interrogo 3 veces si me amas, porque me negaste 3 veces, tibio y tímido. Y ahora, convertido, te confirmo en lo que yo tengo en plenitud. Te confirmo en lo que yo, le diría Cristo a Pedro, te confirmo en lo que yo tengo en plenitud, para que no crean los hermanos que perdiste la gracia y el poder de las llaves. Bueno, esto también tiene mucho que ver, ¿no?, con ese desarrollo doctrinal y bíblico sobre las llaves, de que Jesús le deja las llaves a Pedro para atar y desatar. Sigue explicándonos Santo Tomás en el capítulo 35. Su potestad es la misma que Cristo otorgó a Pedro. Es decir, la potestad de Cristo, la potestad de Dios, es la misma potestad que Cristo otorgó a Pedro. La misma potestad. Cristo es Dios. Cristo le está dejando como Dios su potestad a Pedro, a quien luego iba a reemplazarle. Se afirma también que Pedro es vicario de Cristo y que el romano pontífice es sucesor de Pedro en la misma potestad que le otorgó Cristo. Dice, en efecto, un canon del Concilio de Calcedonia: si un obispo es impugnado por infamia, debe tener libre derecho de apelar al Santísimo Obispo de la antigua Roma, a quien tenemos como a Pedro y piedra de refugio, y a él solo le corresponde la potestad vicaria de Dios, de derecho a juzgar de la infamia del obispo incriminado, conforme a las llaves que le fueron dadas por el Señor. Más adelante dice, y todo lo por él definido, téngase como emanado del vicario del trono apostólico. También el patriarca Cirilo de Jerusalén, hablando por la persona de Cristo, dice lo siguiente: tú con límite y yo sin límite. Con todos los que pondré en tu lugar,
yo estaré plena y perfectamente en el sacramento y en la autoridad, como estoy contigo. Esto es muy importante que lo precisemos, porque dice lo siguiente: tú con límite y yo sin límite. Es decir, sí, como afirma Rigo, Dios, en su naturaleza divina, como acto puro, como el ser máximamente subsistente, no tiene límites. Pero Pedro sí posee límite. El Papa, que es sucesor por la sucesión apostólica de Pedro, sí posee límites. Entonces ya muy bien lo explica Santo Tomás. Pedro efectivamente no es Cristo. Pedro no es Dios. Cristo no tiene límites. Cristo no tiene límites como Dios. Dios no tiene límites. Pedro sí tiene límites como criatura. Sí, pasando de la potencia al acto, siendo limitado, siendo mutable. Pedro es una criatura. Pedro tiene límites. Pedro es infalible, sí, por esa autoridad que Cristo le dejó, le comunicó, le participó, pero no es Dios, pero no es Cristo. Lo representa, pero no es Dios, no es Cristo. Entonces, ¿entendemos o no entendemos qué es la infalibilidad papal, la infalibilidad pontificia? Es muy importante a tenerlo en cuenta en estos diálogos, porque se pueden evitar muchos errores argumentativos de hombres de paja, de tergiversaciones, de lo que no enseña o sí enseña la Iglesia Católica. Entonces le diría Cristo a Pedro: tú con límite y yo sin límite, con todos los que pondré en tu lugar, haciendo referencia a la sucesión apostólica. Pedro hacía las veces del Señor y su Iglesia. Pedro hacía las veces del Señor y su Iglesia, es decir, representaba a Cristo y a su Iglesia como cabeza suprema, como el pilar fundamental, ¿no? Como roca de la Iglesia, como esa roca en la que Cristo fundaría su propia Iglesia, como vemos en Mateo 16:18. Ante él, es decir, ante Pedro, todos bajan la cabeza por derecho divino, y los príncipes del mundo obedecen como el mismo Señor Jesús. Y Crisóstomo dice, hablando por la persona del Hijo: apacienta a mis ovejas, es decir, asume la jefatura de los hermanos en mi lugar. Bueno, yo creo que es más que suficiente con citarles estos textos, repito, del Tratado contra los errores de los griegos de Santo Tomás de Aquino, para ver cómo el propio Santo Tomás efectivamente enseñaba la infalibilidad del Papa, cómo se afirmó en el decreto del Concilio Vaticano II y cómo se enseñó posteriormente también en el Concilio Vaticano I, y cómo se enseñó posteriormente en el Concilio Vaticano II, y cómo afirma posteriormente el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero algo que ha pasado por alto totalmente a nuestro hermano Rigo es lo siguiente: es que el mismo Santo Tomás, usando filosofía, esa filosofía que utiliza nuestro hermano Rigo, también le hemos visto usar algunas veces las vías del propio Santo Tomás. Y es que esa misma filosofía que utiliza Rigo de Santo Tomás o de Aristóteles es la misma que utiliza Santo Tomás para hablar de la infalibilidad del Papa y para hablar también de los atributos, de los nombres comunicables o no comunicables de Dios. Y en efecto, dice Santo Tomás, se pregunta en la Suma Teológica lo siguiente: por lo tanto, como quiera que el nombre de Dios es dado para indicar la naturaleza divina, como se dijo en el artículo 8, y como quiera que la naturaleza divina no es comunicable, no es multiplicable, como quedó demostrado, se sigue que el nombre de Dios es incomunicable en su contenido, pero comunicable con el pensamiento. Del mismo modo que el nombre de Sol sería comunicable con el pensamiento poniendo muchos soles. Así dice Gálatas 4:8: rendíais culto a quienes no eran por su naturaleza dioses.
Glosa, no son dioses por naturaleza, sino por el pensamiento humano. Bueno, básicamente lo que nos explica aquí Santo Tomás es que, digamos, si consideramos el nombre propio de Dios, sí, no es comunicable ni multiplicable, no es extrapolable a muchas cosas. Pero dice luego Santo Tomás, no obstante, el nombre de Dios es comunicable, si bien no en toda su significación, sino solo en parte, por semejanza. Como son llamados dioses, quienes participan por semejanza de algo divino, según aquello del Salmo 81, verso 6. Yo dije, dioses sois. Es decir, Santo Tomás está diciendo que nosotros podemos llegar a participar de alguna manera en la naturaleza divina. En la visión beatífica, en el cielo, llegaremos a ser dioses. Participaremos de cierta manera, de cierto modo, en la naturaleza de Dios, en la naturaleza divina. Pero eso no significa que estemos participando en toda su significación, en todo su concepto del nombre de Dios o del nombre de su divinidad, de la divinidad o de la naturaleza de Dios. Sí, participaremos de cierto modo de Dios, de su naturaleza, pero no son Dios aquellos hombres, aquellas almas que participarían de su naturaleza divina, sino que participarían en cierto grado, en cierto grado de semejanza, simplemente. Y por eso advierte Santo Tomás, la naturaleza divina no es comunicable, a no ser por participación de semejanza. Bueno, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver todo esto con el Papa, con la infalibilidad? Tiene mucho que ver. Y vamos a ello, ya que se habló del tema de la participación. Es decir, Dios y la persona del Hijo, Cristo, dio la total y plena potestad, le participó esa potestad que tiene a Pedro, le dio las llaves. Y esto queda claro también cuando Santo Tomás nos explica que las criaturas pueden ser inmutables y eternas por participación. No solamente Dios es eterno, ¿no? O es inmutable, las criaturas también pueden llegar a ser eternas e inmutables, pero por participación. No en sí mismas, sino por participación.